Vida intrauterina. Continuamos contando la historia y experiencia de Juan. Dice Juan: después de pasar por el túnel de luz, me encuentro en un lugar cálido y seguro. Allí no puedo ver con claridad las situaciones o elementos del entorno. Solo siento vibraciones, emociones y murmullos poco claros de entender. Tomo conciencia y me doy cuenta que me encuentro en el vientre de mi madre. No podía decir en esta experiencia cuántos días o meses tendría en el vientre de mi madre, cuando de repente empiezo a sentir mucho miedo, inseguridad y vacío. Podía sentir con muchísima claridad que algo no andaba bien con mi madre, pues la sentía triste, tensa y desmotivada por la vida. Pulsaciones que me estrechaban dentro de ella y no me permitían respirar con facilidad. Aunque no veía la luz de antes, yo estaba tranquilo y en paz. Mas, cuando ella empezó a preocuparse y ponerse triste con frecuencia, empecé a experimentar como si debajo de mí había un abismo oscuro y vacío. Aunque no veía físicamente hablando, la oscuridad la sentía como un hoyo negro que me succionaba y quería despedazar. Quiero hacer una pausa en esto y recordar que Juan, en la vida actual, siendo un hombre adulto, cuando él habla de la depresión, él se refiere precisamente de eso. Curiosamente, era la misma sensación, ¿cierto? Dice Juan. Precisamente, o curiosamente más bien, era la misma sensación que yo de adulto estaba experimentando en la vida del presente, antes del accidente. Pues cuando me llegaban las crisis depresivas, sentía que me estaba al borde de un abismo, que me jalaba constantemente hacia abajo. Me sentía en total oscuridad, sin un camino u idea clara de lo que me ocurría, mucho menos un camino para salir de dicha tortura. Por ello, las veces que intenté suicidarme, experimentaba alivio, pues más que quitarme la vida y morir, mi intención profunda era darle fin a ese dolor emocional que hundía mi alma en una terrible oscuridad donde creía estaría por la eternidad, sin posibilidad alguna de poder salir. Continúa diciendo Juan: mi madre fue madre soltera y para ella fue muy difícil saber que estaba embarazada, esperando un niño sola y sin el apoyo de mis abuelos, sus padres, que eran muy religiosos y no aceptaban que su hija hubiera fracasado. Todo el rechazo de mis abuelos, tíos y demás familiares de mi madre, así como los del entorno, afectaron psicológicamente a mi madre, al punto que no quería a ese hijito que vivía dentro de su vientre. Así que pensó en varias ocasiones en abortarme, y más por la presión familiar, con el fin de guardar las apariencias, pues eran una familia muy cristiana y reconocida en el pueblo donde vivían. Familia ejemplar en la que el sacerdote del pueblo se basaba para predicar el sermón del domingo, presentándoles como un modelo a seguir, una familia ejemplar. En ese ambiente tan tenso, mi pobre madre huyó a la ciudad con la ayuda de una tía, para evitar matarme, pues le habían obligado a beber hierbas y menjurjes abortivos con el fin de deshacerse del problema y así evitar avergonzar a tan prestigiosa familia en la sociedad de aquel pueblo. El sufrimiento de mi pobre madre hacía que yo, como pequeño feto en su útero, sufriera y percibiera la vida y ambientes externos de mi madre como un peligro y amenazas para mi vida. A mi madre la obligaron a tomar brebajes de hierbas abortivas para que me quitara del medio, con el fin de conservar el buen nombre y reputación
de tan distinguida familia del pueblo. Sin embargo, a pesar de sus temores y soledad, ella me quería tener, y al parecer sus angustiosas oraciones al cielo para que yo naciera fueron escuchadas. Hoy, cuando le cuento esta historia a mi terapeuta, me sorprende demasiado descubrir la similitud de mi vida intrauterina con mi vida actual, pues me sentía estrecho y desesperanzado en la vida, con ganas de morirme y dejar de existir, situación que me llevó a atentar 3 veces contra mi vida, intentos suicidas frustrados, posiblemente gracias a las oraciones de mi pobre madre, que aún sigue rezando al cielo por mí, y a las casualidades de la vida o situaciones no especificadas, pues la vida para mí sigue siendo un gran misterio. Todo el dolor, sufrimiento, angustias y situaciones anómalas sufridas por mi madre me afectaron de tal manera que luego, cuando yo soy adulto, se despiertan en mi inconsciente y producen el ambiente y escenarios perfectos para que aparezcan en mi vida o aparecieran en mi vida la depresión. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver la importancia de crear alrededor de la mujer embarazada un ambiente sano, equilibrado y saludable para que el niño o niños que vengan en camino nazcan saludables, libres y equilibrados.